Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les acabo de ir esta semana? Decir que hay. Bien, bueno, sí leyeron lo que yo les envié. Sí. ¿Y qué tal les pareció? ¿Tienen alguna duda? ¿Lo revisamos un poquito? Otra vez. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, con respecto a las diapositivas, yo siempre se hace esa diferencia de. ¿Cómo es que es? Cuando se trabajaba con. Cuantización de que No, es el tema de ese. ¿Cómo es que es? Que tiene una sigla. PCM, PCM y DPCM, diferencial PCM. Que siempre se toma así que restando la diferencia. Pues toma el primero, se resta y se van restando así. Sí, exacto, hay uno. Vamos a verlo acá, yo les voy a presentar las diapositivas. Vamos a mirar. 5. Cámara 2. Es cámara 2, ¿cierto? Cámara 1. Aquí. El de abajo. Rey, no hay un libro de eso. ¿Cómo, Juan? Rey, que si no hay un libro, pues como. en Chano, yo no sé, desayuno. Así en español o. No, en español es bastante difícil conseguir un libro. Yo por eso trato más o menos de resumir la información porque pues la mayoría están en inglés. Yo les voy a mandar, si quieren esta tarde, los documentos donde yo los saqué, pero son un poco más complejos porque ellos le meten mucha más matemática y no es la idea, ¿sí? O sea, la idea es como que ustedes conozcan cuáles son los tipos de codificación de fuentes análogas, ¿sí? Pero si quieren les mando el libro esta tarde de donde saqué esto y otros, pero están en inglés todos. Pues a mí me gustaría. Porque Listo. el tema es muy interesante y. Pues, Ok. Mentiras. Yo no sé. Ustedes allá en la biblioteca tienen un libro que se llama, pues, de Clark. Asumo, o creo que no. Es que ese no lo tengo en formato digital. O sea, tengo solo una parte. El otro tengo el libro, incluso lo tengo acá, pero no está en formato digital. Lástima. Igual no, yo voy a tratar de conseguírselo. He buscado mucho, pero no. Si algo tocará, no sé, hacer algo y se los envío, listo. Ajá. Bueno, entonces, bueno, esta parte. Bueno, lo que dice acá es que antes estamos viendo todas las que eran fuentes análogas, digitales, fuentes discretas, lo que era texto, todo lo que era convertir, digamos, un formato binario a otro, ¿cierto? Que era codificación. Pero hay otro mundo que es muy importante, que son las señales análogas. La mayoría de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es análogo. Sí, existe. A ver, un segundito, más bien así. Cámara 4. Existe, bueno, todo. Está el tiempo, está el video, está el audio, ¿cierto? Entonces, todo esto es analógico, pero de alguna manera tenemos que llevarlo a un tipo de almacenamiento. Entonces, lo primero que debemos hacer son 3 pasitos, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer para llevarlo del mundo analógico al mundo digital? Se debe hacer. Necesitamos crear la señal, cuantizarla, Pues tener la señal. verificarla. Listo. Muestrear la señal, ¿qué significa? O sea, Pues- ¿a qué hace referencia? Tomar muestras de la señal, pues como. Tomar. Porque si se tomara toda, pues no se estaría. Pues, Sería analógica, igual. pero entonces toman partes y después se cuantiza, que es como darle valores. Se muestrea, ¿cierto? Entonces, al muestrearlo existe una propiedad. No se puede muestrear con cualquier frecuencia, ¿cierto? Sí. Tiene que Ese ser, teorema de Nyquist. De Nyquist. tiene que ser 2 veces la frecuencia o mayor, pues. Exacto. Dos veces la frecuencia que se En las diapositivas les mostraba los 2 casos, ¿cierto? En la que estaba muestrado correctamente, ¿cierto? Digamos a la frecuencia de Nyquist, que es 2 veces la frecuencia de la señal, ¿sí o no? Entonces vamos a verlo.
Un segundito acá de manera rápida, vamos a hacer un repasito, ¿ok? Yo creo que no entendí muy bien con la de los vectores. La vectorial. Ahora 4. Ahora 4. Bueno, ¿cierto? Eso es cuando se muestra la frecuencia de Nyquist. Si tengo una señal de... Ah, no. Sí, exacto. Tengo una señal de la frecuencia de 60 Hz, ¿cierto? Y voy a mostrar con una señal de 120 Hz. Entonces, como vemos, la información está reducida, ¿cierto? Pero matemáticamente se puede volver a la original, ¿sí? Idealmente, eso funciona. Si vamos a ir a la práctica, esto no es recomendable, ¿ok? O sea, dice 2 veces la frecuencia, pero idealmente sería 4 o 3 veces la frecuencia, ¿ok? En la práctica es diferente a la teoría, ¿listo? Sí. Idealmente muestramos la señal a una frecuencia mucho mayor, ¿ok? Para poder tener una representación mejor de la información. Pero, ¿cuál es el problema de mostrarle una señal a una frecuencia mayor? De que el código se aumenta no es uno de los problemas. No, aquí no sería tanto el código porque acá no estamos discretizando la señal. O sea, digo, acá estamos discretizando, pero no la estamos cuantizando, ¿ok? Acá el problema sería que miren que vamos a tener muchas más muestras por la señal, ¿sí ven? O sea, acá vamos a tener 2, 4, 6, 8, 10, casi 20, ¿cierto? 20 muestras por esta señal. Mientras que en el anterior teníamos solamente 2 muestras, ¿sí? Sí. Entonces el problema ya es por el almacenamiento, ¿sí? Y ya cuando lo muestramos a la misma frecuencia, pues vemos que hay pérdida de información. Es imposible recuperar la información original, ¿ok? Y si lo muestramos a una frecuencia más baja, vamos a perder aún más información. Esto se ve en la señal seno, pues dice, bueno, es repetitiva, ¿cierto? Uno la podría recuperar. Pero digamos, en el caso de la voz, por ejemplo, muestrarle una señal más baja, digamos, nosotros hablamos entre una frecuencia entre 0 y más o menos 3000, 4000, ¿ok? Entonces, si muestramos la voz a 2000, se va a perder mucha información y es donde vamos a empezar a escuchar ruidos, vamos a empezar a escuchar cosas que no estamos diciendo. ¿Listo? Entonces, digamos, el teléfono. Cuando un teléfono muestra la señal y esto, lo hace generalmente a 8000, ¿sí? O sea, tenemos la señal de voz a 4000 y lo hace a 8000 o a veces a 10000 veces por segundo, ¿ok? La frecuencia de muestreo de la voz, ¿ok? Entonces, bueno, ya cuando vamos a cuantizar, aquí el problema sí es de niveles. Entonces ya sí es del tamaño del código, que también aumentaría la cantidad de información a almacenar, ¿cierto? Pero entonces, aparte de la cantidad de información, ¿qué problema me ocasiona cuantizar una señal? Ruido de cuantización. Listo, exacto. El ruido de cuantización es lo que se produce cuando nosotros aproximamos una señal. ¿Sí o no? Sí. Está bien. ¿Aquí? De saturación, de Ah, sí. cuantización. Y ese es otro tipo, el error, que es, digamos, cuando se sobrepasa el límite, pues el rango de trabajo siempre se va a achatar al nivel más alto o más bajo de cuantización, ¿cierto? Es eso. Entonces, ¿existen cuantizadores lineales? Claro que es un cuantizador lineal. ¿Cómo? Claro que es un cuantizador lineal. Pues sí, más o Dice que el menos. valor pico a pico, pues es como el valor pico a pico de la señal. Se divide en subniveles. Exacto, vamos a tomar, tenemos en la señal de entrada aquí está en el ejemplo, entre B pico y B menos pico, ¿cierto? Y simplemente vamos a decir, bueno, yo quiero tener 16 niveles, entonces los 16 niveles van a tener la misma amplitud, ¿ok? Simplemente es eso. Sí. Uno de los problemas de la cuantización lineal es, digamos, el que se presenta en esta gráfica, ¿cierto? Yo no puedo utilizar el mismo cuantizador para todas las señales,
¿ok? En este caso nos presentan dos señales. Una que tiene un rango de trabajo mucho más amplio y una que se llama Wix, que es la señal débil, ¿cierto? Si nosotros fuéramos a cuantizar esa señal, la Wix, con ese tipo de cuantizador, la información no me va a servir, ¿cierto? No tengo detalles de esa señal. Entonces, el cuantizador lineal es cuando más o menos vamos a trabajar sobre todo el rango de la señal, ¿ok? Sí. Entonces, listo. Existen rangos de tipos de cuantización, digamos. ¿Entendieron? Digamos, este. Sí, se llama Mitrid. ¿Lo entendieron? ¿Cómo funciona? Bueno, no te escuchamos esa parte. ¿Entienden más o menos cómo funciona este tipo de cuantizador? ¿Cuál? Es que está llegando a la imagen. Ah, ok, un segundito. ¿En qué van? La gráfica de las dos señales. Ahora sí. Listo. ¿Entienden cómo funciona este tipo de cuantizador? Pero pues se cuantiza como en promedio pues la señal, pues no sé. En Yo promedio. pues la diferencia de la otra es porque esta está, pues, las líneas están sobre las horizontales. Bueno, entonces este tipo de cuantizador sucede lo siguiente. Digamos, nosotros nos dicen una cifra decimal, no sé, 21.3. Si yo voy a cuantizar eso, o diría, no, solo me sirven los decimales redondeados, ¿cierto? 12.3, ¿a qué lo redondeo? ¿A 13 o a 12? A 12. ¿Cierto? Este tipo de cuantizador es el que maneja el redondeo que nosotros utilizamos. Es decir, si tenemos que estas son las entradas, el eje X y el eje Y son las salidas, pues vamos a tener lo siguiente. Siempre que yo esté por abajo de punto 5, lo voy a redondear hacia abajo. Es decir, si tengo punto 3, digamos punto 3, lo voy a redondear a 0. ¿Ok? Sí. Lo mismo acá. Tengo menos 1,2. Lo voy a redondear a menos 1. ¿Sí? Ese es el tipo de cuantizador que nosotros usualmente manejamos. El otro tipo de cuantizador es el siguiente. Si yo tengo una señal por debajo de punto 5 o por encima de punto 5, la voy a redondear no al entero cercano, sino a la mitad de este. Es decir, si yo tengo 0.1, no lo voy a redondear ni a 0, ¿cierto? Ni a 1, sino lo voy a redondear a 0.5, a la mitad. ¿Ok? ¿Qué es esto? ¿Entiendes más o menos el concepto? Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es el error máximo de un tipo de estos dos cuantizadores? Está entre menos Q medios y Q medios. Listo. Si digamos yo tengo una señal que vale 1.5, ¿cierto? El error sería 0, ¿sí o no? ¿Vale cuánto? 1.5. Ah, sí. Mi error sería 0. El peor caso de este cuantizador es cuando están estos puntos. Digamos, si yo tengo un 2, ¿cierto? Sí, porque el error sería el máximo. Es decir, aquí el error podría ser la salida 1.5 o podría ser 2.5, ¿cierto? Sí. En este caso, cuando el error sería 0.5 o 0.5, ¿ok? Ese sería el caso extremo del error, ¿sí? Sí. Tanto en este cuantizador como en el anterior.
¿Ok? Pero ¿qué sucede en este cuantizador? ¿Qué sucede con este cuantizador? Me estamos viendo. Pues, Ok. Midrizer. Midrizer. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el funcionamiento de este? Es el. Ahí toma, redondea al... La parte inferior. No. Al menor, ¿cierto? Sí. Siempre redondea al menor, es decir, si yo tengo punto 1, mi salida va a ser 0, ¿cierto? Y si tengo punto 9, va a ser 0, también, ¿ok? El error máximo que este puede presentar es de cuánto, entonces. De punto. Sería cercano a 1. Sería cercano a 1, ¿cierto? Cuando yo tengo 0.999999, él me lo va a lanzar a 0, ¿cierto? Sí. Entonces el error máximo en este tipo de cuantizadores siempre va a ser un nivel de cuantización. ¿Claro? Sí. Listo. Vamos a ver si ya pasó la imagen. ¿Ya recibieron cuantización lineal? La diapositiva. No. Está todavía en. Bueno, pues mientras tanto ustedes me van comentando. La cuantización no lineal, ¿cuándo es útil? No lineal. Sí, la no lineal. Decía que era útil en el análisis de señales telefónicas. Pero y cuando, por ejemplo, en esa que se dio que era tenue, esa se comportaba pues que. La que era más chiquita, más de menor amplitud. Exacto, o sea, cuando no tenemos un rango dinámico establecido, ¿cierto? Es decir, cuando tengo señales son muy grandes o muy pequeñas y necesito utilizar el mismo cuantizador, ¿cierto? Vamos a trabajar con cuantizaciones no lineales, es decir, a los niveles más pequeños les vamos a asignar niveles de cuantización más seguidos y a los más grandes vamos a ir aumentando este tamaño, ¿sí? De esta manera podemos asegurar que vamos a tener resolución tanto en la señal más pequeña como en la señal más grande, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, generalmente se utilizan en telefonía, ¿sí o no? Como les decía en las diapositivas. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros hablamos muy duro, pero hay veces que también los niveles de señal son bajos, ¿cierto? Pero son importantes. Entonces, generalmente lo que hacemos nosotros es una cuantización no lineal, ¿cierto? Si hiciéramos la cuantización lineal, tendríamos el problema de ruido, ¿cierto? Porque no alcanzaríamos a muestrear las señales bajas, ¿sí? Ajá. Listo. Ahora vamos a ver la parte que me estabas preguntando vos. La codificación por PCM, que es la más sencilla. Simplemente son los 3 módulos. Es muestrear, ¿cierto? Es cuantizar y es ponerle un código a esa cuantización, ¿sí? O sea, en esta no hacemos rectas, no hacemos restas, ni pues ni sumas, ni esto, ¿cierto? Sencillamente muestreamos la señal, cuantizamos la señal y la codificamos, ¿sí? ¿Es claro? Sí. Yo les ponía un ejemplo en las diapositivas. Aquí directamente vamos a tener los niveles de cuantización, punto 5, 1,5, 2,5 y 3,5, ¿sí o no? Y a cada uno de estos niveles le vamos a colocar un número, ¿ok? Que son los que le asignamos al lado izquierdo, ¿sí? Y simplemente, sin decir vamos a codificarlo como lo hacíamos en Huffman o lo hacíamos anteriormente, vamos a asignarle un código binario, que es lo que hacemos acá. El 5 va a tener 1, 0, 1, ¿sí? Y así con todos. Ese es PCM, que es el más sencillo, que es modulación por pulsos, ¿sí? ¿En qué diapositiva estás? En la que hay un ejemplo de PCM. No ha llegado la imagen. No, entonces quedó en la última lineal, ¿cómo es que llama? Se llama cuantizador lineal.
Ya. No, ¿En qué están? oscura. Es voz en el recuadro, profe. Ok. Esperemos que llegue la señal un segundito. Me avisan. Bueno, muchachos, mientras tanto, y vas llegando la imagen. ¿Ya? No, No, déjalo abierto un segundito. Sí, listo. Vamos a reiniciar un momentico la comunicación, ¿vale? listo. Porque se centró en la. Sí. No, mi- ¿Ya ven algo? Ah, profe. no, profe, yo no sé qué le pasa. Eso es por, yo no sé. Será la sala que está full. Lo sabe. Debería. Por dos peludos. Nada. No, Nada, profe, no se ve nada. no se ve nada, nada. Se ve usted en el recuadro y ya, y... Pero me veo quieto. ¿O no? Ah, Pues estoy quieto en el recuadro, ¿no? me medio la cabeza. Se ve de fuera. Bueno, muchachos, mientras tanto. ¿Cómo? No, que ahí había acabado de mover las manos. O sea, todavía me están viendo. Me están viendo esto. Está viajando en el tiempo. Ahí la acabo de mover otra vez. Las tengo arriba, ¿cierto? En este momento sí. Me tocó por seña entonces. Ay, no, qué pereza. Pero ¿y cómo se muestrea, cómo hace para muestrear el teléfono? Eso son, gasta, necesita muchos recursos, ¿cómo se dice? A ver. No, eso no necesita casi recursos, no. Pues, No, no. La más que todo lo hace son las centrales. O sea, teléfono de uno creo, y no estoy, o sea, completamente no estoy seguro, pero no tiene, no lo Ah. manda, él manda Pues, la onda. no. Tampoco. Entonces, ¿qué No, hace? la onda sí, obvio. Por ejemplo, un dato, ¿en qué hace variar una onda? Pues eso siempre yo me lo he preguntado. ¿Un qué, un qué? Un dato. Por ejemplo, ¿qué varía la onda si uno manda la A o manda la B? Se varía la amplitud o la frecuencia, eso depende ¿de qué? ¿Cómo así? No te Por ejemplo, entiendo, o sea, yo quiero mandar por onda un dato, por ejemplo una A y una B, suponiendo pues, sí. ¿en qué varía la onda? Porque suponiendo que es una onda sinusoidal, bueno, Sí. que se comporta así, ¿varía la amplitud, la frecuencia o puede variar cualquiera de esas? ¿O qué es lo que hace que se distinga la A de la B en la onda? O sea, depende. Lo que estamos viendo ahorita se llama algo que es banda base, digámoslo así. Que las señales se mandan de la misma manera, o sea, analógicas, ¿sí? Ajá. En ese tipo de señales, pues obviamente cambia tanto, digamos, en la voz, la frecuencia como la amplitud, ¿sí? Cuando entren a ver, digamos, tipos de modulaciones analógicas, digamos, AM, un tipo de modulación de radio, ¿cierto? Sí. Una A y una B se va a diferenciar no por la frecuencia en sí de la modulación, sino de la amplitud, ¿sí? ¿Saben? En AM. Y en FM es por variación de frecuencia. Una A se va a ver diferente a una B en frecuencia, ¿sí? Frecuencia modulada, amplitud. Exacto, frecuencia modulada o amplitud modulada, ¿sí? Sí. Más o menos claro. No, sí, profe. Es que. Exacto, pues. Sí.
pensando. Bueno, entonces ahora que están viendo la diapositiva, vamos a continuar, ¿ok? Sí. Entonces, acá había un ejemplo de PCM, ¿cierto? Que decía, tenemos una señal analógica y le vamos a poner niveles de cuantización, que son los que están la primera columna a mano izquierda de la gráfica, ¿cierto? Que dice Quantization Levels. Sí. Y a cada uno de estos le vamos a asignar un código decimal, ¿sí? Es decir, entre el 0 y el 7. Y para nosotros la codificación en PCM simplemente va a ser convertir ese número en números binarios, ¿sí? No tiene ningún sistema, no es como Huffman que decíamos, bueno, vamos a codificarlo de esta manera, no. Sencillamente se coge el número y se pasa a binario, ¿ok? Ah, sí. O sea, eso es PCM. Acá no estamos haciendo ninguna operación, sino el trámite es directo. Sí. ¿Ok? Y en la codificación diferencial, entonces yo les presentaba dos posibilidades, ¿cierto? Les presentaba una primera que uno decía, bueno, como las señales generalmente no cambian abruptamente, sino que van cambiando lentamente, digámoslo así. En lugar de enviar yo el tamaño de la señal, puedo enviar la diferencia, ¿cierto? Sí. Sí. Pero ¿qué pasa? Si yo lo hago de manera simple, es decir, tomo una señal y le resto el anterior. Digo, tomo un dato y le resto el anterior. El siguiente paso es, tomo el siguiente dato y le resto el anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese tipo de codificación? ¿Cuál es el producto? Al volverse a empezar a codificar, ya el error es acumulativo. Exacto. El error se nos vuelve acumulativo y a medida que yo envíe más datos y más datos y más datos, voy perdiendo la información. Sí. ¿Sí? Es decir, nos resultaría en un tipo de algoritmos como es. Si yo quiero enviar, ¿qué diapositivas están viendo, muchachos? KN el número de la muestra, XDN la muestra N de la señal. Bueno, mientras les llega, les voy hablando. Lo que sucede es que si yo envío muchos datos, ¿qué va a pasar? El error se va a acumular y cada muestra va a tener un error mayor, ¿ok? Y cuando queramos recuperar la señal, va a ser totalmente diferente a la que nosotros enviamos, ¿sí? Entonces, un tipo de solución es, bueno, decir, yo ya no voy a tener que restar la señal siguiente y la anterior de mi transmisor, ¿cierto? Sino como yo puedo predecir qué va a pasar, ¿cierto? Cómo se va a decodificar esa señal, ¿cierto? Sí. Yo sé en qué nivel o en qué nivel de cuantización va a quedar, yo lo puedo predecir, ¿cierto? Y nos vamos a decir, bueno, ahora voy a tener un dato y le voy a restar el anterior, pero este anterior va a ser el que yo recuperé, ¿sí? De esta manera nos aseguramos que el error no va a ser acumulativo, ¿sí? Ajá. Y simplemente va a ir, a cada muestra va a ir su error de cuantización, no más, ¿ok? Entonces la diferencia entre PCM y PCM diferencial es esta, que en PCM se codifica directamente, es decir, se toma el número y se pasa a binario, ¿cierto? Y en codificación PCM diferencial se resta el dato que se quiere muestrear con el anterior y se envía su diferencia, ¿sí? No se envía la señal, sino su diferencia. Claro. Sí. Listo. Entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver qué pasa, ¿ok? Esto ya lo leyeron, más o menos vieron cómo se implementaba, ¿cierto? Yo les envié los dos esquemas, tanto de codificación como de decodificación, ¿cierto? Sí. Listo.
Y había uno muy sencillo que se llamaba modulación delta. ¿En qué consistía este tipo de modulación o de cuantización? Esa era, ¿cómo se llama la diferencia? Si Trabaja con la diferencia de... Era menos delta Claro. no me acuerdo. Entonces se trabajaba con... ¿Cómo era? Con la diferencia de la... O sea, es el más sencillo. Realmente no es muy utilizado. Pues porque sus ventajas es que no es que sean muchas, pero es una variación del PCM diferencial. Lo que hace es decir, bueno, tengo una muestra, le resto el anterior. Si esa resta me da positivo, significa que mi señal es ascendente, ¿cierto? Ah, Si me da negativo, mi señal es descendente, ¿sí? Sí. Es decir, tengo un nivel de cuantización y lo que voy a hacer es, ya no voy a enviar muchos datos, sino simplemente voy a enviar un bit, que este bit va a significar si aumento o disminuyo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿cómo? y por ejemplo en la cresta ahí que están iguales que... ¿En dónde? ¿Qué cresta? Aquí. Ah, no es por raya, ¿cierto? No, eso es por... Sí, ahí... O sea, aquí no están iguales, acá hay una pequeña pendiente. Y lo mismo acá, y lo mismo acá, ¿sí? O sea, son pequeñas pendientes. Entonces, cuando pasa eso, es lo que se llama el ruido granular, ¿cierto? O sea, nunca se va a quedar estable la señal. Siempre va a haber, si queda en un nivel fijo, una subida, una bajada, una subida, una bajada, ¿cierto? Ese es uno de los problemas de este tipo de cuantización. ¿Ok? Ah, sí. Y el otro problema, ¿cuál es? Hay un cambio abrupto. Es cuando hay cambio, sí, cuando... Ahí se Pero ve además es que cuando el cambio es muy abrupto. Exacto, entonces, cuando la señal analógica, como en este caso, presenta cambios abruptos, mi cuantizador no es capaz de seguirlo. Y va a haber un retardo, que es este que se presenta acá, ¿cierto? Y se llama error por Sí. sobrecarga dependiente, ¿ok? Pero entonces, si yo quiero, digamos, que este cuantizador funcione, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo? Digamos, yo quiero muestrear esta señal, ¿cierto? Con un cuantizador de este tipo, delta, ¿cierto? ¿Qué debo hacer yo? Variar el delta. Es que se... Esa es una opción. Pero ¿qué pasa si yo muestreo mucho más rápido? Es decir, si digamos, yo tengo un nivel de muestreado y acá me sube, acá me sube, acá me sube, acá me sube, con el mismo nivel de cuantización. Una solución es la que vos proponés, o la que estaba aquí, que dice, bueno, vamos a tener un delta variable, ¿sí? Y en ese delta variable, entonces, cuando hay pendientes muy empinadas, entonces aumenta el delta de cuantización, ¿cierto? Sí. Cuando la señal es casi plana, horizontal, el delta de cuantización disminuye. ¿Sí? Sí. Pero la otra solución es muestrear muy rápido, ¿sí? Uno dice, bueno, este modulador, este codificador puede funcionar si yo muestreo esa señal muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, a diferencia de PCM y PCM diferencial, en los que la cuantización debería ser por lo menos 2 veces la frecuencia de la señal, en este se requiere del orden de 100 o 200 veces la frecuencia de la señal. ¿Ok? Con el modular. ¿Cómo? Eso se puede... Pues si uno la arrastra más rápido, los cuadros van a ser más pequeños. Claro. No es que o sea, van a subir más rápido o van a disminuir más rápido. Ah, O sea, eso nos podría servir para, en el caso de la pendiente muy alta, ¿sí? sí. Pero en la horizontal sería
poco beneficioso, ¿sí? ¿Cómo? No, que se soluciona un problema y se crea otro. Entonces, Sí, exacto. Listo. Bueno, entonces estos eran los tres tipos de codificación analógica más sencillos. ¿Quedaron claros? De lo que leyeron y lo que les envié. sí, ya más. Listo. El último, que ya no es muestra a muestra, ¿cierto? Sino que se va a enviar con un solo número, se van a enviar varios datos, ¿cierto? Sí. Entonces este tipo se llama cuantización vectorial. ¿Saben? Más o menos se entiende cómo funciona. Esa, Esa que más o menos como esa fue la que menos entendí, pero Listo. O sea, como que tiene también. vamos a hacer la explicación con un ejemplo más bien ahorita, ¿listo? Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a pasar unos ejemplos que les voy a hacer y vamos a ver cuáles son las diferencias. Listo. pero la diferentes todas. Bueno, muchachos, a manera de resumen, PCM, digamos, se utiliza en lo más sencillo, digamos, en los SIS de audio se utiliza PCM, ¿ok? Y en los tipos de, digamos, de telefonía se utiliza por lo general es PCM diferencial, ¿ok? La modulación delta no es utilizada precisamente por las limitaciones que tiene, ¿ok? Es más un caso particular de la modulación diferencial, pues del PCM diferencial, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es parecido al que hay en el taller, ¿listo? Que por cierto me tienen que enviar, yo les escribí las fechas, ¿cierto? Sí. Ok, entonces me dicen, bueno, tiene una señal de este tipo. En cero, esto es un 1, 2, 3 y 4. Y la señal está definida como un f de x por tramos, ¿cierto? Entonces vamos a tener que va a ser x entre 0 y 1, ¿ok? Va a ser menos x más 2 cuando esté entre 1 y 3. Y va a ser x menos 4 cuando esté entre 3 y 4, ¿ok? Y me dicen, el periodo de la señal obviamente es ¿cuánto? Si esto se sigue repitiendo. 4. El periodo es 4, ¿cierto? O sea, hace que la frecuencia es igual a un cuarto. Y me dicen, muéstrelo con una señal que tiene periodo 4 novenos. Sí, 4 novenos. ¿Listo? Y me dicen, bueno, cuando tenga esto, entonces vamos a hacer codificación por PCM y por PCM diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes cómo empezarían? ¿Cómo empezaríamos? Muestreo. Listo, entonces el muestreo sería hacer ¿qué? Hay que dibujar la onda esa. Este es el dibujo.
pero ya muestreada. Listo, no, entonces, muestrarla es, como lo dice la palabra, es tomar puntos de la señal, ¿sí? Es decir, vamos a tomar, si el periodo de la señal con que vamos a muestrear es 4 novenos, ¿cierto? Entonces sería, bueno, vamos a empezar en 0. Vamos a hacer una tabla. La primera muestra va a ser 0, ¿cierto? Acá. La segunda muestra iría en 4 novenos. Es decir, eso es casi punto. Eso es 0.44, ¿sí? Entonces ahí vamos a tomar una muestra de la señal. La siguiente iría en 0.88, ¿sí? Y así sucesivamente. Y nos quedaría que son 1.3, 0, 0.44, 0.88. Eso lo tomaríamos de evaluar la señal en estos rangos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. El siguiente sería esto es, mejor dicho, 1.33. El siguiente sería 1.77. El siguiente sería 2.2. El siguiente sería 2.66. 3.11. 3.55. Y ya 4, ¿sí? Entonces vamos a tomar las muestras ahí. 1.77, 2.2, 2.66, 3.1, 5.55, que sería por acá, y 4, ¿cierto? Entonces esto sería en X. Y la evaluación sería el Y o el f de X. ¿Ok? A eso nos referimos a muestrar. Entonces vamos a decir, bueno, cuando es 0, la señal es 0, ¿cierto? Cuando es 0.44, se sigue cumpliendo este rango. ¿Sí o no? Sí. Entonces es 0.44. 0.88 todavía está en este intervalo, o sea, 0.88. Cuando está en 1.33, entonces ya no funciona este intervalo, sino el siguiente. ¿Sí? Al evaluarlo, nos daría menos 1.33 más 2, nos daría 0.67. Y así haríamos con cada uno de estos, ¿ok? Entonces 0.67, 0.23, menos 0.22, menos 0.67, menos 0.88 y menos 0.44. ¿Listo? Eso sería lo que correspondería al muestreo. ¿Sí? Que es tomar la señal y tomar datos de esa señal a la frecuencia o al periodo que nos dicen, ¿ok? ¿Listo? Entonces, si vamos a hacer la codificación por PCM, lo primero que deberíamos hacer es, bueno, voy a tomar cuántos rangos de cuantización, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a decir, vamos a utilizar 8 niveles de cuantización. ¿Ok? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, mi señal está entre 1
y menos 1, ¿cierto? Entonces vamos a dividir esa señal en 8 niveles de cuantización. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Listo, entonces mi rango dinámico es 2, ¿cierto? Que equivale a 1 menos menos 1, ¿sí? Y lo vamos a dividir en 8. Entonces 2 dividido 8 nos da, eso lo llamamos el nivel de cuantización, es un... ¿Cuánto nos da? Un cuarto, y eso es igual a 0.25. ¿Ok? Sí. Entonces ahora nos queda elegir, bueno, ¿cómo vamos a hacer la cuantización? Si pongo el primero acá, el segundo acá, es decir, ¿cómo la distribuyo? Si yo pongo mi cuantización, esto sería 0, menos 0.75, menos 0.5, menos 0.25, 0, 1.25, ¿qué? 2.5, 0.5 y 0.75. La tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la señal es, por ejemplo, de 1? ¿Cuánto sería el error? Sería... Sería el máximo. Sería el máximo, ¿cierto? ¿Y cuánto es el máximo? Sería un nivel de cuantización prácticamente, ¿cierto? Sí. Entonces ese error es muy grande. Nosotros buscamos es tender a disminuir ese error, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces vamos a distribuirlo de otra manera. Vamos a poner ya no un nivel de cuantización en 0, sino vamos a decir, bueno, el primero es 0.875. El segundo es 0.625. El segundo va a ser 0.375. El siguiente... No, esperen, vamos a hacer otra gráfica. Que es que acá ya está... No creo que vean, ¿cierto? Está como muy apeñuscado todo ahí. Entonces tenemos que esto es 0, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 3 y esto es un 4. Entonces vamos a decir, voy a distribuirlos de otra manera, sencillamente. Si esto es un 1 y esto es un menos 1. Voy a decir, listo, mi nivel de cuantización dijimos que era de 0.25, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a decir que Q medios es igual a ¿cuánto? A 0.125. ¿Sí? Entonces lo vamos a distribuir. Vamos a repartir el error, digámoslo así. El primero va a estar en menos 1 más ese 0.125, es decir, menos 0.875. ¿Sí? El siguiente rango, entonces ya le vamos a sumar Q, que es 0.25. Nos daría menos 0.625. Vuelvo a sumar otro rango de cuantización, 0.25. Me daría menos 0.375. El siguiente rango de cuantización, vuelvo y lo sumo, me daría menos 0.125. Y así con cada uno, y los vamos a distribuir. Entonces este sería 0.125, 0.375
0.675 y 0.875. ¿Listo? Y a cada uno de estos les vamos a asignar un código. Entonces este va a ser el 0, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, este va a ser el 4, este va a ser el 5, este va a ser el 6 y este va a ser el 7. ¿Sí? Pero no sería 625. 625, sí, aquí. Y entonces vean que tenemos los mismos 8 niveles, ¿cierto? Pero entonces digamos, el error, ¿cuál va a ser? Si yo tengo un 1, el error máximo va a ser ¿cuánto? 0.120. Va a ser Q medio, ¿cierto? Entonces miren que el error máximo que yo pueda tener de cuantización también depende de cómo distribuya los niveles, ¿sí? Sí. Sí. El primero que pusimos era el llamado biases, ¿sí? Que fue, que lo mostré en las diapositivas, ¿cierto? Que les dije, bueno, el error máximo es de Q, ¿sí? Sí. Y este que estamos viendo acá es el que utilizamos normalmente, que es el mid-trial, ¿sí? Que es el primero, que es el que les digo de redondeo natural. Listo. Entonces, teníamos que nuestras muestras eran 0.44, 0. Esta, ¿cierto? Esto es muestreo y ahora vamos a cuantizarlo por PCM. Entonces, vamos a hacer una tablita donde diga, bueno, vamos a hacerla acá. La primera muestra es un 0, ¿cierto? Entonces, como el 0 no es un número acá, puede tomar cualquier valor, tanto el positivo como el negativo, el más cercano, ¿sí? Igual seguirá teniendo un error de Q medios. ¿Listo? En este caso vamos a tomar el superior. Entonces, cuando es 0, que esta es nuestra señal f de x, vamos a cuantizarla. F', bueno, no. Llamémosla fc de x. Entonces, cuando vale 0, toma el valor de 0.125. ¿Sí? Y el nivel de cuantización es el 4. ¿Sí? ¿Claro cómo lo estamos haciendo? Sí. El siguiente, entonces es 0.44. ¿A qué nivel de cuantización le correspondería? El 5. ¿A cuál? El 5. ¿Por qué? Que es el más cercano. Listo, exacto. Entonces es 0.375. Sería el nivel 5. El siguiente sería 0.88. Mayerly, ¿a qué nivel correspondería ese? Al 8. Al 8, hay 7 niveles. Pues del 0 al 7. Ah, 7. Listo, entonces 0.875 sería el 7. ¿Cierto? El siguiente nivel sería el 0.67. ¿Qué correspondería al 6? ¿Cierto? 0.625. 6. Y así con todas las muestras. Entonces 0.23. El más cercano es el nivel 4, ¿cierto? 0.125 sería el 4. Siguiente sería menos 0.22 y le correspondería el 3, que sería menos 0.125. El siguiente, menos 0.67, le correspondería el 1, que es menos 0.625, el 1. Menos 0.88, le correspondería menos 0.875, que sería el nivel 0. Y finalmente, menos 0.44, que le correspondería el nivel 2, ¿cierto? Que es menos 0.375.
Listo. Sí. Entonces, ya tenemos cuantización, digo, muestreo, ¿cierto? Muestreo. Tenemos cuantización. Y tenemos el nivel, ¿cierto? Pues lo que vamos a llevar a un código. Entonces, si decimos que va a ser el binario, sencillamente va a ser convertir el 4. Entonces el 4 ese es 1, 0, 0. Si tenemos 3 bits, ¿sí? El 5, 1, 0, 1. El 7, 1, 1, 1. El 6, 1, 1, 0. El 4 va a ser 1, 0, 0. El 3 va a ser 0, 1, 1. El 1 va a ser 0, 0, 1. El 0 va a ser 0, 0, 0. Y el 2, 0, 1, 0. De esta manera tenemos el código PCM, ¿sí? De esta señal. Entonces, si yo voy a almacenar eso, entonces simplemente es decir, bueno, voy a almacenar esa señal, simplemente es 1, 0, 0, voy a coger este. 1, 0, 1, este. 1, 1, 1. Y sencillamente, si es un CD, ¿qué va a hacer? Él sabe que son de a 3, ¿cierto? Entonces viene y toma 3. Sabe cuál es el nivel de cuantización y lo reproduce. O sea, sabe cuál es el nivel 4 y viene y nos dice eso es un nivel 0.125. Y así. Así es que se almacena, digamos, la música. ¿Sí? La música se almacena, si no es en 8, es en 16 bits. ¿Ok? Se almacena de esta forma. Entonces, ¿qué pasa con la música? Esto es solo para esta señal. Dato curioso, digamos, el oído humano puede llegar a oír frecuencias hasta los 20 kilohertz, más o menos, ¿sí? Audio, 20 kilohertz. Entonces, los CDs, por ejemplo, están muestreados a 44.1 kilohertz, ¿cierto? Que corresponde a la frecuencia de Nyquist, ¿cierto? Que sería el doble, que sería 40K, ¿cierto? Pero lleva un rango más, que son 4.1K, ¿cierto? Ese rango es para disminuir el error, o sea, no siempre se muestra la frecuencia de Nyquist, se debe mostrar un poco mayor para tener mayor resolución, ¿ok? Entonces, digamos, los CDs normalmente son grabados a 44.1K o a 48K, creo. Listo. Ya si vienen, digamos, esos son los CDs normales. Si nos vamos a ir de pronto una película o algún tipo de audio más avanzado, ya sería del orden de 100K, ¿sí? Entonces eso implica mayor cantidad de datos, pero mayor fidelidad en el audio. ¿Listo? Sí. O mayor fidelidad de la imagen. Listo, entonces tenemos el primer tipo de codificación analógica, ¿sí o no? Entonces ahora vamos a hacer con esta misma señal codificación diferencial por PCM. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se basa PCM? Que no vamos a enviar todos los datos. No, bueno, antes de ir a PCM vamos a hallar lo que es la distorsión. Juan, ¿qué es la distorsión? La distorsión estaba en las diapositivas. Estaba en la clase que vos no viniste. ¿Qué es la distorsión, Mayerly? Pues distorsión. Una general es el cambio de una cosa, ¿no? En términos generales. Recuérdense en hacer los talleres. Muchas de las cosas que yo pregunto en el parcial, acuérdense el parcial pasado, están en el taller. Así que tómense el trabajo de hacerlo. Que igual, como siempre les he dicho, mi idea no es corcharlo, sino que aprendan lo necesario para la materia, ¿ok? O sea, lo que es realmente útil. Yo no voy a tirarle cosas locas, sino lo que de verdad uno debe aprender. ¿Listo? Los conceptos. Entonces, la distorsión sencillamente hay muchas formas de medirla, pero es la diferencia, distorsión,
es la diferencia entre la señal original o analógica, digámoslo así, y la señal recuperada. Es decir, si digamos, hay muchas formas de hacerlo. Lo puede hacer una persona. Si lo puedes decir, si estás escuchando audio, entonces vos puedes decir, si escuchas un ¿cierto? Un chillido, vos puedes decir, no, eso quedó mal muestreado, eso quedó mal hecho, ¿cierto? Pero como nosotros necesitamos algo más matemático, normalmente utilizamos sencillamente algo que se llama el error cuadrático medio. Que está definido como que vamos a coger, como el computador es rápido, y vamos a hacer una sumatoria sobre la diferencia muestra, es decir, la señal original, vamos a llamarla X, en la posición, digámoslo, Y, menos la posición X muestreada, cuantizada, digo, en la misma posición, y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ok? Eso se conoce como el error cuadrático medio y usualmente es una medida de distorsión, ¿sí? Si uno le dice, no, el error es muy grande, esta señal no es buena, ¿ok? Entonces, para este caso, ¿qué es? Es tomar, bueno, la señal de cuantización. ¿Cuántas muestras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, 1 sobre 9. Que multiplica la sumatoria de todo, ¿cierto? Sobre todas las señales que se tienen. Entonces, digamos, la primera es un 0, la original, menos la cuantizada, 0.125 al cuadrado, más la segunda, 0.44, menos 0.375, ¿cierto? Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la última muestra, que sería menos... Uy, se desconectó. Ay, se desconectó la llamada. Solo es llamarlo otra vez. Y la cuadrico y reciprocidad Qué buena, muchachos, ¿listo? ¿Sí? Sí. Listo, entonces así vamos a continuar hasta la última muestra, que es 0.44 menos 0.375 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿quién me ayuda, por favor, a hacer esa distorsión? Calculadora, muchachos. ¿Cuánto da eso? Sí, no está.
¿Cuánto da, muchachos? ¿Qué pasó, Mayer? ¿Qué te perdió? ¿Calculadora? No la traje, yo no sé por qué no la tengo. Pero espérate que me perdí donde iba. Ajá. ¿Sí ya lo vio? Sí. Pues que con esa... No, pues es una calculadora sencilla. Sí, 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 ya. Esa calculadora tiene lo mismo que la que tienen ustedes, pero tiene pantalla grande, no más. Usted no tiene coseno. ¿Cómo? Esta no tiene funciones trigonométricas. Wow. Tiene Yo solamente... no sé qué le pasó a la mía anoche. Espérate. No me salió. No, Juan. Profe, ¿cuánto le costó esa? Esto lo tengo hace como 6 años, eso me costó 20.000 pesos. Con eso hice toda mi carrera. Rey, ¿qué carrera de verdad? Yo estoy en ingeniería electrónica. Y si hay buen trabajo. Sí, y más que todo en el área de telecomunicaciones hay mucho trabajo, mucho. Ojalá. No, de verdad. Traten de salir rápido, hay mucho pedido y traten de... Ahorita hay lo que son redes de computadores y montar todo esto, lo que más da. ¿Pero qué le dio a usted? Ya te digo, 0.22 estoy revisando, 0. No, yo creo que me equivoqué. ¿Cuánto dio? ¿No mayor que uno? No. Entonces está mal. Bueno, digámoslo así. Digamos que a mí me dio bien, digamos. Porque empezó por un noveno. ¿Por un noveno? No, pero yo no le he multiplicado. Bueno, dividido 9. Eso da 0.00535. ¿Sí? Ese es el error. Me dio 5 puntos. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿listo? Sí. Este es el error. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero de manera diferencial. Para esto, ¿uno qué hace? Lo primero que uno hace es analizar los datos. Entonces uno mira los datos que tenemos del muestreo. Cierto que las muestras acá tienen más o menos el mismo rango. Si yo le sumo a esto .4 me da, y si le sumo a esto más o menos es punto 23, ¿cierto? Más o menos tienen un rango y que el máximo es 0.44, que son estos extremos, ¿cierto? Sí, la diferencia es... Entonces, vamos a ver cómo analizar esto. Entonces nosotros decimos, la diferencia máxima va a estar entre, analizando estos datos, la diferencia máxima entre el dato, digamos, xn y el dato xn-1 va a ser de 0.5, ¿cierto? O en este caso de menos 0.5. Sí. Ok, entonces vamos a decir que vamos a tener los mismos 8 estados de cuantización. ¿Ok? ¿Por qué 0.5? Porque mira que acá, o sea, es lo máximo que podría pasar. El máximo sería entre 0.44 y 0, ¿cierto? Eso da 0.44, pero entonces dándole un espacio por si viene una señal más alta, una diferencia, entonces podemos redondearlo a 0.5. ¿Sí? O sea, solo es por darle no un rango cerrado. Entonces vamos a hacer lo mismo.
Vamos a hacer una línea de diferencias, menos 0.5 y 0.5, ¿ok? Y vamos a distribuir los mismos 8 niveles de cuantización. ¿Qué pasa acá? El rango dinámico ya va a ser 1, ¿cierto? Que equivaldría desde 0.5 hasta menos 0.5. ¿Sí o no? Sí. Y lo vamos a dividir 1 sobre 8. O sea, va a ser 0.125. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuantizador pasado. No vamos a empezar nivel porque vamos a obtener un error mayor. Entonces, este va a ser Q medios, es decir, menos 0.5 va a ser menos 4375. ¿Qué? 0.4375. El siguiente va a ser, wow, ¿dónde están los niveles? Que los hice. Bueno, igual, vamos a hacerlos otra vez. Menos 0, 1 dividido 16 da esto. Menos 0, menos 0.5, menos lo anterior. Mucha más. 4.375. Y el otro sería más. ¿Cómo, Mayele? Exacto, le voy sumando un octavo. Esto da menos 0.3125. El siguiente daría menos 0.1875. El siguiente daría menos 0.0625. El siguiente daría 0.0625. El siguiente daría 0.1875. El siguiente daría 0.3125 y el último daría 0.4375. Y tenemos los mismos 8 niveles: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Esos serían para nosotros los nuevos niveles de cuantización, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona PCM diferencial? Entonces, al principio, transmisor y receptor conocen el primer dato, es decir, en nuestra señal va a ser así, démoslo así. Nuestra primera va a ser un 0, ¿sí? Ok. Entonces, llega la siguiente muestra, va a ser 0.44. ¿Cierto? O sea que mi diferencia va a ser 0.44 menos 0, ¿sí? O sea, va a ser de 0.44. ¿Correcto? Sí, muchachos. Listo, entonces a ese le voy a asignar el nivel de cuantización que le corresponde acá. ¿Cuál sería? El 0, sí. Ah, no, el de arriba. El 6. El 7. ¿Es 3 puntos qué? El 7, profe. El 7, ¿cierto? Porque el 7 es 0.4375. Es el más cercano. O sea, le corresponde el nivel de cuantización 0.4375. Es decir, el nivel 7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo creen
o ustedes de lo que leyeron, ¿cómo funcionaría? ¿Qué sería lo siguiente a hacer? Sería entre Si luego llega al 0, Llega al 0.88, ¿cierto? ¿Qué le restaría? al 0,44. ¿Seguro? Acuerden que yo planteé cuál sería la base, ¿cierto? Que sería la que tú estás diciendo, que es coger el número y restarle el anterior, pero se acumulan los errores. La diferencia. Entonces lo que uno hace es, bueno, esto es mi transmisor, en la parte de arriba, transmisor, y el receptor, ¿ok? Entonces eso es lo que el algoritmo dice predecir. Ambos saben 0, le llega al 0.44. En el receptor se van a sumar, entonces, le llega a 0.4375. En el receptor se suman, entonces la salida es 0.4375. Ese sería el valor predicho, digámoslo así. Entonces ya no vamos a restar con el valor anterior, sino con la predicción del valor anterior. ¿Sí? ¿Me hago entender? Es decir, ahora vamos a restar 0.88 con 0.4375. ¿Sí saben por qué? Juan. ¿O no queda claro? Esa parte no. Listo, entonces ¿qué pasa? Bueno, el algoritmo nos decía lo siguiente. Aquí. Decía, teníamos una señal que es X, llamémoslo X1, X2, X3, X4 y así sucesivamente, ¿sí? Sí. Entonces, la base del algoritmo sería restar la señal inmediata, ¿cierto? Que sería X2 menos X1, ¿cierto? Esa sería la diferencia. ¿Sí o no? Sí. Pero ¿qué pasa? Si yo cuantizo esta diferencia, va a ser la diferencia más un error de cuantización 1, ¿sí o no? Sí. Y así sucesivamente. Entonces ya va a coger la diferencia 2, va a ser X3 menos X2, ¿cierto? La diferencia 2 cuantizada va a ser X3, bueno, va a ser D2 más Q2, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Listo. Pero cuando yo la vaya a recibir, va a ser X1 más más la diferencia cuantizada 1, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, este no es el algoritmo PCM, esto sería como la base, llamémoslo así, como la idea, ¿cierto? Pero no es PCM diferencial. ¿Ok? No. Listo. Entonces vean qué sucede. X1 más X, el cuantizado, que sería X2 menos X1 más el error de cuantización 1, ¿cierto? Sí. Sería X2 recuperado, pues sería igual a X2 más un error de cuantización 1, ¿sí o no?
llega al siguiente dato. Entonces va a ser el x recuperado 2, va a ser x recuperado 3, más el cuantizado del 2. ¿Cierto? Sí. Y eso iría siendo x 2 más de 2, pero de 2 es x3 espérate, este x recuperado es x2 más q1, ¿cierto? Que era este de acá, más x3 menos x2 más q2, ¿cierto? Ajá. Y nos quedaría que x recuperado 3 es igual, se cancela esto, queda x3 más el error de cuantización 1 más el error de cuantización 2, ¿cierto? Por eso no podemos hacer lo que ustedes proponen, ¿cierto? Porque acá estamos acumulando el error en cada muestra. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que dice PCM es lo siguiente. Tenemos la misma señal. X1, X2, X3, X4, etc. Lo vamos a hacer por PCM. Entonces vamos a decir X2. Entonces vamos a ver, vamos a seguir lo mismo. La diferencia 1 va a ser X2 menos el X1. ¿Listo? Hasta ahí lo mismo. ¿Sí? Lo cuantizamos. D1 cuantizado es igual a D1 más un Q1. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Vamos a decir que D2 va a ser igual ya no a X3, digo X3 menos ya no el X2, sino el X2 recuperado en la fuente, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí. O sea, este X2 es el ya cuantizado, pues. O sea, el recuperado es el cuantizado. ¿Sí? D2' va a ser igual a D2 más Q2. ¿Sí? Para el lunes hay posibilidad de las clases, entonces Sí. hay un... Listo, entonces vamos a ver ahora qué pasa. Si yo conozco X1, lo voy a sumar más D1. Esto va a ser X recuperado 2. X1 más D1. Y eso va a ser igual a X1 ¿Y usted cuándo viaja, profesor? O sea, ya queda confirmado. ¿qué? 31 no tenemos. Más X2 menos X1 más Q1, ¿cierto? Hasta el momento es lo mismo. Perfecto. Ah, bueno, profesor, entonces ya estamos de acuerdo. ¿Sí? Y que queda X recuperado 2 es igual a X2 más Q1. ¿Claro? Y ahora viene X recuperado 3 va a ser igual a X recuperado 2 más D2, ¿cierto? Que sería X recuperado 2, que sería X recuperado 2, un momento, más D2, que es X3 menos X recuperado 2 más Q2, ¿cierto? ¿Me siguen, muchachos? Entonces, de esta manera cancelamos X recuperado 2 y nos queda que es X3 más el error inherente a él. ¿Sí ven?
En este Sí. punto no estamos sumando como en el anterior. ¿Listo? Sí. Entonces, claro cómo funciona el algoritmo. Sí. ¿Seguros? Sí, ya sí. Vamos a ver si les quedó claro. Listo. Tenemos 0, ¿cierto? La siguiente muestra sería 0.44. ¿Sí o no? Sí. La diferencia sería 0.44. Sí. El error cuantizado sería 0.4375. ¿Sí? Entonces ese es el dato que nosotros vamos a enviar. ¿Ok? Sí. Para recuperarlo sería el primer dato más lo que nos llega, que sería 0 más 0.4375. ¿Sí? Ajá. Ese es el valor recuperado. Entonces ahora vamos a el nuevo valor, que es 0.88, ¿cierto? Menos el valor anterior recuperado. ¿Ok? Que sería este. Sí. Y eso nos quedaría igual a 0.4425. Menos, no. No, porque es este menos este. 0.88 menos 0.4375. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo continuamos? A ver si entendieron el algoritmo. Entonces ahí el que va a enviar va a ser el mismo, el 7. Va a enviar el mismo 7, ¿cierto? Sí. Que es el más cercano a 0.4425. Luego, ¿qué hago? El resto, Luego 0,67 menos 0,4375. No, es el valor recuperado. Es decir, tengo el 0.4375, le sumo lo que envié, que es 0.4375, que es como la predicción, que me da No, 0. pero que sea arriba en el mismo. Ah, ok. O sea, tú me dices acá, Sí, sí. 0.67. Pero predecimos ese valor, que sería 0.875. ¿Sí? Y ese con el que lo vamos a restar, 0.875. ¿Sí? Y ahora la diferencia nos daría 0.67 menos 0.875. La diferencia nos daría menos 0.205. ¿A qué nivel lo vamos a poner? ¿Cuál sería el nivel más cercano? Y 2. Exacto, va a ser el 2, ¿cierto? ¿Y cuánto es el 2? Menos 0,18. Listo. ¿Ahora qué hago? Entonces, o sea, ya la recuperación de ese. Exacto, entonces la recuperación de ese sería 0.875 más el valor que me llega, menos 0.1875. Y me daría 0.875 menos 0.1875. Sería 0.6875. ¿Ok? Entonces se va a hacer 0.6875. Y me llegó mi otro dato, que es un 0,23. 0.23. Y sigo. ¿Cuánto me daría? 0.23
menos 0.675. Me da menos 0.445. Sí, ya eso, esperen. 23, 0. No, estoy restando mal. Es que esto es 0.6875. Quedaría 0.4575. ¿Y a cuál le asignamos eso? Al 6. 6, seguro. ¿Pero es qué? Esto es un menos. Menos 0.4575. Al 1. Al 0. ¿Cuál? ¿A cuál? Claro, mi campana al 0, entonces. Al 0, ¿cierto? Que es menos 0.4375. ¿Cierto? ¿Sí? Sí. ¿Y ahora qué hago? Mayerly, ¿qué hago? Para que lo recuperan. ¿Cómo? Para recuperarlo. ¿Para recuperar lo qué? Le vamos a restar, sí, sale siendo negativo. 0,4325. 4375. Y eso nos da 0.6875 menos 0.4375 nos da 0.25. Sí, entonces 0.25. Y aquí, ¿qué pondríamos? El siguiente dato, ¿cierto? ¿Que cuál sería? Menos 0,22. No, 0.22. ¿Y cuánto nos daría? Menos 0.22 menos 0.25, eso me da menos 0.47. ¿Sí? Sí. Que sería igual a el 0 otra vez, ¿cierto? Menos 0.4375. Y volvemos a recuperar la señal. 0.25 más menos 0.4375. Y eso nos daría ¿cuánto daría eso? 0.25 más 0.4375 menos, Menos 0,1875. o sea, da menos 0.1875. Sí. Entonces acá va a ser menos 0.1875. Y el siguiente dato es, Menos 0,67. listo. La diferencia, ¿cuánto sería? Sería menos 0.67 menos 0.1875. O sea, es de más. Sí. Más. Sería de menos 0.4825. Que otra vez correspondería a un 0. Menos 0.4375. ¿Listo? Sí. Y vuelve y juega. Menos 0.1875 más
lo que llegó, menos 0.4375, sería igual a menos 0.1875 menos 0.4375. Sería igual a menos 0.625. ¿Sí? Sí. Y bueno, ya que se nos está agotando el tiempo, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Entendió el algoritmo? Sí. Entonces veamos qué pasa. El receptor va a recibir y va a quedar con estas señales. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hallar el error para esta cantidad de señales. ¿Qué sería? ¿Dónde lo tenemos? Aquí. ¿Cómo lo convertimos? El receptor también tiene esos niveles para decir que corresponde al 7, al 8, al... ¿Cómo? El receptor también tiene esos niveles. Sí, exacto. El receptor sabe, le mandan lo mismo. Pasa lo mismo con el PCM. El 7 es un 111, ¿cierto? Y cuando él recibe un 111, sabe que equivale, digamos, al 0.4375. ¿Sí? De pronto no van a coincidir porque ¿Por qué qué? no coinciden. Si se le da los numeritos al receptor, no. Por eso, es que tú dices, le envío el 7, ¿cierto? Pero el receptor hace lo mismo que estamos haciendo acá. Tiene un 0, le mandas el 7, lo suma. Ayerle, Sí. mira un segundito la pantalla. Sí. Tienes un 0, te llega un 7, ¿cierto? Lo sumas. Te queda esto. ¿Sí o no? Tienes ese número, te llega otro 7, ¿cierto? Que equivale a 0.4375. Lo sumas, te queda 0.875. Llega un 2, lo sumas, te queda 0.66875. Llega un 0, le restas, te queda 0.25. Llega otro 0, le restas. ¿Sí me entiendes? Sí. Y lo que va a tener el receptor como salida es esto. Por eso no corresponde a lo otro. No corresponde a lo otro. Si lo otro es 0.44, 0.88, 0.67, 0.23, menos 0.22, menos 0.67. Ya. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a hallar el error. El error sería lo mismo que hicimos ahorita. La primera, tenemos ahora 2, 4, 6. Son muestras, 1 sobre 6. Primero sería 0.4375 menos 0.44 al cuadrado, más 0.8775 menos 0.88 al cuadrado, y así sucesivamente. ¿Listo? Vamos a ver cuánto nos da esto. Da 0.43 75 menos 0.44 al cuadrado, más 0.875 menos 0.88 al cuadrado, más 0.6875 menos 0.67 al cuadrado, más 0.25 menos 0.23 al cuadrado, más 0.1875 menos 0.22 al cuadrado, más 0.625 menos 0.27 al cuadrado, dividido 6. Eso da aproximadamente error
.000636. ¿Sí? Y vean que el error comparado con el anterior es mucho menor, ¿cierto? Entonces vean que con los mismos niveles de cuantización yo puedo obtener un error menor. ¿Listo? Una distorsión menor. Pero entonces esto ya depende de la aplicación. ¿Listo? Entonces, claro. Entonces, vea, como conclusión, ¿qué podemos decir de este ejercicio? Si yo quiero mejorar mi nivel de cuantización, pues mi nivel de distorsión, lo puedo hacer con PCM diferencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el error es menor, ¿cierto? A los mismos niveles de cuantización, ¿sí? O podríamos hacer la prueba y reducir la cantidad de bits. Y vamos a decir, bueno, tenemos solo 4 bits. ¿Ok? O sea, vamos a tener solamente 4 niveles de cuantización. Y vamos a obtener de pronto un error parecido a este, ¿sí? Entonces, podemos decir que si queremos reducir la cantidad de datos, podemos reducir la cantidad de niveles de información, ¿sí? Sí. ¿Claro todo este cuento, muchachos? ¿Seguros? Cámara 1. ¿Listo, muchachos? Bueno, espero que les haya quedado muy claro, que hayan entendido más o menos para qué sirve. ¿Claro para qué sirve? ¿En qué se utiliza? Sí. Listo. Faltó ver un poco de cuantización vectorial, pero entonces esta parte se las voy a explicar después. No va a entrar en el parcial, ¿ok? La parte de cuantización vectorial. Y bueno, vamos un segundito a dejar la clase hasta acá. Pues... En los parciales habla de convertirse sin pérdida.